Ya les he hablado de que Jesús es Dios y les hablé también acerca de que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, uno de los oficios. Ahora hablaremos acerca de Jesús como profeta y Jesús como sacerdote. ¿Estás conmigo? Y vamos a hablar en primer lugar acerca de la profecía, ¿sí? La profecía y el oficio de profeta. Es parecido, pero no es lo mismo. La profecía básicamente es la habilidad que nos da el Espíritu Santo a ti y a mí, a todo creyente, para poder expresar una palabra que sentimos que es de parte de Dios a una persona, a uno de nuestros familiares, de nuestros hijos, a alguien de la congregación, a una iglesia. ¿Sí? Es un sentir de Dios que sentimos la unción del Espíritu Santo y entendemos que la Escritura se nos revela en una manera que podemos compartirla a las personas a nuestro alrededor. Eso es la profecía. Normalmente tiene un enfoque de exhortar, de animar, de levantar a la persona, de consolarla. No, la profecía no es para destruir a las personas. La profecía no es para avergonzar a las personas. Dios es misericordioso y aunque a veces algunas profecías, sobre todo en el oficio de profeta que vamos a ver, vienen con juicio, siempre, antes de que venga un juicio, siempre Dios está pidiendo que nos arrepintamos. Entonces, si alguien nos habla, por ejemplo, una palabra de exhortación, de que debemos enmendar nuestro camino, que andamos caminando fuera de la voluntad de Dios, y nosotros creemos que eso sí es cierto, entonces tenemos que aceptarlo y decir, ok, lo que quiere Dios es que me enmiende, que camine rectamente. Ahora, la profecía siempre tiene que tener otros dones, como el discernimiento de espíritus. Tiene que ir acompañada de este don y debe ser frente al liderazgo. Casi siempre es mejor estar dando una palabra profética frente a otra persona cristiana que pueda evaluar la profecía para ver si lo que estoy diciendo es correcto o incorrecto, o si es del Espíritu de Cristo, o es mi carne, o es un demonio. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, pero en Hechos dice la Escritura que Pablo estaba llegando a cierta ciudad y una mujer atrás de ellos estaba, según ella, profetizando y declarando: estos son hijos del Dios Altísimo. Ahora, ella estaba declarando una verdad, pero no lo estaba haciendo en el espíritu correcto. Y Pablo tuvo discernimiento para saber que esta mujer, ese espíritu no era de Dios. Y fíjate, estaba diciendo una verdad, pero no era el espíritu. Entonces Pablo tuvo que reprender a esta mujer con ese espíritu de adivinación que traía, porque estaba actuando de una forma no correcta con el Espíritu de Dios. Todos nosotros como creyentes podemos profetizar, pero el profetizar no quiere decir que sea profeta. Simplemente es un don que Dios nos da después de hablar en lenguas y buscando la presencia de Dios empezamos a sentir palabra de Dios en nuestro ser. Vemos en el libro de Hechos que hubo la diferencia de los que profetizaban, como en este caso todos los creyentes, y los que eran profetas. Por ejemplo, en Hechos 15:32 se menciona a dos profetas, a Judas y a Silas. Posteriormente en Hechos 11, 27 y 28 se menciona a otro profeta llamado Agabo. Y Pablo mismo pues era un apóstol, y en Hechos 13 puedes ver que los primeros versículos, el versículo 1 al 3 de Hechos 13, menciona ahí a varios de los demás profetas que fueron ministrados por el Espíritu Santo para que empezaran a salir a las misiones. Hay una pregunta: ¿por qué necesitamos la profecía y los profetas en la iglesia? ¿Te has puesto a pensar eso? Bueno, mira, lo necesitamos porque nuestra necesidad espiritual, como seres espirituales, somos espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu mismo requiere de lo espiritual. Tú te alimentas físicamente y tu cuerpo físico se satisface. Tú te relacionas con personas y tu alma se satisface, porque Dios nos llamó para vivir en comunidad. Pero el espíritu necesita alimento, y cuando no buscamos correctamente lo espiritual, pues vamos a caer en cosas que a Dios no le agradan. Es decir, las fuentes falsas, la hechicería, la brujería, la magia blanca, negra, azul, la que tú quieras, no agrada a Dios. Son fuentes equivocadas, espirituales, demoníacas. Por ejemplo, dice Levítico 20:27
Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ¿ha de qué? Ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Ahora, viene la pregunta, ¿cómo sé si una profecía es verdadera o falsa? ¿Cómo sé si alguien me ministra profecía? Yo quiero saber si eso es verdadero o es equivocado. Pues es muy sencillo. Los judíos, por ejemplo, tenían el conocimiento del Antiguo Testamento y de todas las profecías de los profetas, y sabían lo que decía la Escritura y lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, que cualquier persona que profetice y no se cumpla lo que profetiza es un profeta falso, es un adivino, y los tenían que apedrear porque pues no podían estar predicando, declarando algo que decían que era de Dios y no era cierto. Entonces, ¿cómo te das cuenta que una profecía es de Dios? Pues se tiene que cumplir. Si el profeta declara algo y no se cumple, entonces es un profeta falso. Así de sencillo. Y a veces es interesante que debemos de buscar a Dios, debemos de buscar al Señor para que si sentimos dar una palabra profética y sabemos qué es lo que dice la Biblia, pues podemos declararla. Pero muchas veces lo que yo hago es decirle a las personas, mira, yo siento de parte de Dios lo siguiente, pero si eso no sientes que es de Dios, pues échalo a la basura. Pero si sientes que es de Dios, pues recíbelo, ¿sí? Ahora, hay profecía que se te da que tiene que esperar. A lo mejor es algo no que te indica algo que tienes que seguir, pero tú dices como que esto que me estás diciendo no me cuadra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Alzarlo en el closet y dejarlo ahí para ver cuándo esa profecía llega a ser cierta, ¿sí? Mi abuelo, por ejemplo, me profetizó, yo tenía 8 años y me dijo, Paul, tú vas a ser pastor. ¿Sabes qué le dije a mi abuelo? ¿Estás loco? Yo tenía 8 años, ni tenía interés en nada de ministerio. Años posteriores, cuando tenía 17 años, 16 años que llegué a la ciudad de Uruapan, empecé a estudiar el instituto y empecé a sentir una carga por aprender de Dios y compartir de Dios, y salíamos a los ranchos, a los pueblos, y como que de repente se prendió el foquito y dije, caray, lo que dijo mi abuelo es cierto, ahora estoy predicando. Todavía no era pastor, ni quería ser pastor, pero Dios me llamó y me puso en el ministerio, y aquí estamos, y lo hago con gusto, y lo acepté porque entendí la voluntad de Dios. Bueno, ahora vamos a entrar ahora sí en el asunto del Jesús como profeta. Los profetas en el Antiguo Testamento vemos que tenían un discernimiento, tenían diferentes otros dones complementando el don de profecía, es decir, que venía un don de conocimiento, de revelación, de ciencia, discernimiento de espíritus. Es una mezcla de dones que hace que una persona llegue de ser una persona que profetiza, un cristiano que profetiza, a ser un profeta, ¿sí? Jesús como profeta, ese es el segundo punto, y es hablar ya acerca de Jesús como profeta. Desde Génesis, Moisés ya había hablado sobre la venida de este Mesías, de Jesucristo, como profeta. En Deuteronomio 18, versículo 14 y 15, mira lo que dice: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, a él sí lo escucharás. Entonces, Jesucristo como profeta se presenta ante el pueblo teniendo estos dones y estas habilidades que eran de los profetas. ¿Te acuerdas que yo les compartí hace 15 días acerca de Jesús como Dios, y que Juan Bautista empezó predicando acerca de que el reino de Dios se acercaba, y después Jesús? Mira, en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, no es que Jesús le copiara a Juan Bautista la predicación, sino antes que Juan Bautista y antes que los profetas del Antiguo Testamento que invitaban al pueblo a arrepentirse, a volverse a Dios, está el profeta de profetas, Jesús, que es Dios.
y que antes de la creación existe y ha existido, y Él fue el que le dio la inspiración a los profetas para que predicaran su palabra de que el pueblo se arrepintiera, ¿sí? Y ahora viene Jesucristo encarnado, está como hombre aquí en la tierra, y la palabra profética que Él da es la misma que ha dado desde el Antiguo Testamento: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor. También el mensaje profético de Jesús no era solamente de arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, sino era un mensaje de misericordia, de amor, porque el reino de Dios es salvación, es libertad, es gozo, paz, todo lo que es el fruto del Espíritu y los dones. Todos los valores que tenemos que son correctos en la tierra vienen del cielo: el amor, la paz, la reconciliación, ¿sí? La bondad, todo eso son dones de Dios, no es de la tierra. Y Jesús, siendo el Rey de paz, Dios de paz, pues Él declaró palabra sobre su pueblo de que vendría un tiempo de paz y no de guerra. Mira lo que dice Isaías 9:6. El profeta está hablando acerca de Jesús y dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe ¿de qué? De paz. Ahora, volviendo a lo que compartimos hace 15 días, Jesús lleva aparte a sus discípulos, los saca fuera de la ciudad donde Él está, solamente para preguntarles algo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y mira lo que respondieron los discípulos de lo que decía la gente de Cristo. Mateo 16:14 dice: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Cuando Jesús le está preguntando a los discípulos: ¿qué dice la gente que soy?, las personas que conocían el Antiguo Testamento sabían qué es lo que hacían los profetas, y por eso es que le ponen un ejemplo o a semejanza a Cristo de Jeremías, uno de los profetas, o otros profetas, porque Jesús hacía lo que hacía un profeta. ¿Qué hace un profeta? Bueno, un profeta declara una verdad de Dios, ¿sí? Por eso Jesús es Shalom, incluye la paz espiritual, la salvación, incluye la paz física, nuestra sanidad, la paz de nuestra mente, ¿verdad?, la integración y relación con los demás. Y también en el área física, un día se acabarán todos los reinos y el único reino que permanecerá es el reino de Cristo, ¿sí? ¿Por qué compararon entonces a Jesús con profetas? Porque Jesucristo hacía cosas sobrenaturales. Por ejemplo, convertir unos panes y peces en una gran cantidad para darle de comer a miles de personas. Mira lo que dice Juan 6:14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Fíjate, se refieren al Mesías, el profeta. Entonces la gente empezó a reconocer el ministerio profético de Jesús y dijeron: wow, este sí es el profeta verdadero, está multiplicando los peces y los panes. Yo me hice la pregunta: en el tiempo presente, este profeta Jesús ¿estará también multiplicando los peces y los panes? Y yo dije: sí, porque cuántas veces en mi casa yo le he dicho: Señor, mira, pues la pura verdad no alcanza. No es que me esté quejando, pero pues a veces vienen necesidades y dices: ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Pues ayúdame, por favor. Yo recuerdo que mi madre, y en casa de mis padres, en la Ciudad de México, lo que nunca faltaba sobre la mesa era el alimento. Y éramos 9, mis padres, mis abuelos, y siempre había gente que recibían mis abuelos, siempre recibieron a uno o más personas. Hasta la fecha, tú vas a la casa de mis padres y hay más de los que son de casa. Hay 2 o 3 jóvenes más que están viviendo ahí, porque mis padres han tenido esa cultura de recibir a otras personas y tenerlas en casa. Pero nunca nos faltaba el alimento. ¿Por qué? Porque Dios multiplica el alimento. También otra cosa que sucedía con Jesús es de que Él conocía lo que estaban pensando las personas. El profeta, a veces como sabemos que va a venir un profeta, nos cuadramos, ¿no? Decimos: ay, viene el profeta Roberto y yo me tengo que poner en las manos de Dios porque no sea que me vaya a sacar mis trapitos al sol.
¿No te pasa eso? No le hagan cuando viene el hermano. Por eso ni les digo cuándo va a venir, porque de repente está aquí y ay, Dios mío, déjame, voy al baño, Padre, ay, ahorita que salga, por favor, perdóname todos mis pecados. Porque mira lo que dice Mateo 9, 3 y 4. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Pero conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús sabe lo que estás pensando ahorita mismo. Él sabe lo que estoy pensando. ¿Y en qué nos ayuda que Jesús sea el profeta y lo conozcamos también como profeta? Porque caminamos rectamente. Si salimos de este lugar y entramos en un lugar donde nadie nos conoce, pero sabemos que el profeta está ahí y nos está viendo y está sabiendo lo que pensamos, entonces ¿cuántas veces te ha sucedido o me ha sucedido que estás pensando algo mal de alguien y dices: ay, Señor, perdóname por favor, porque no debo pensar así? ¿No te sucede? ¡Ay, qué santo eres tú! Pero a mí a veces me pasa, ¿verdad? Digo: ay, este hermano llegó bien tarde a la reunión, yo no sé qué le pasa. No. Perdóname, Señor. También vemos que no solamente Jesús conocía los pensamientos de las personas, pero un profeta también tiene una visión a futuro. Tiene algo que conoce del Espíritu que va a suceder. Mira, dos ejemplos de Jesús. Mateo 21, 2. Se junta con los discípulos y dice: vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada. ¿Cómo sabía Jesús que ahí había una burra atada? Porque es profeta. Y dice: y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor lo necesita, pero ya lo devolverá. Marcos 11, 4 al 6 dice: fueron y encontraron un burrito afuera de la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban ahí, o los dueños me imagino, les preguntaron: ¿qué hacen desatando al burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y le dejaron desatarlo y llevárselo. ¿Sí? Qué interesante, Jesús conoce el futuro. El profeta de profetas conoce nuestro futuro. Si tú entiendes que Jesús conoce tu futuro, entonces confías en Él, porque Él es bueno y te va a cuidar. Y Él te va a guiar por su Espíritu, por buen camino a través de la palabra. Lo que me asombra más acerca de Jesús como profeta es que Jesús se relacionaba con personas, incluso con aquel discípulo que tenían y que comía con él y que le iba a traicionar, y él le amó hasta el final. Mira lo que dice Mateo 26, 23 al 25. El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Ahora, para cerrar ese capítulo, nos conviene tener a Jesús como profeta, porque cuando tú lo ves como profeta, tú dices: Él conoce mis pensamientos, Él sabe mi futuro, ¿sí? Él me revela las cosas de mi corazón, pero también me da palabra. Y la palabra profética de Cristo, ¿sabes cuál es? La Biblia. Si tú quieres tener profecía todos los días, lee la Biblia todos los días. Y aquí vas a encontrar promesas, palabra profética que Dios te da, que te irá bien, que Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, que Él es tu guarda, que Él es tu fortaleza, que Él es tu amparo, que Él te suple todas tus necesidades, que Él te libra de tus enemigos, que Él te tiene un lugar preparado especial. Esa es profecía. Es Jesús la profecía, la palabra es la profecía, y nosotros nos conviene tener a este profeta. Ahora vamos a ir al otro punto, el final, el número 3, que es Jesús como sacerdote. Un sacerdote, según la Biblia, debía ser una persona del linaje de la tribu de Leví. O sea, Israel tenía 12 tribus y una tribu estaba destinada exclusivamente para ministrar, para ser sacerdotes. Ninguno de los otros 11 tribus podían acercarse al templo
para ministrar. Podían acercarse para recibir, pero no para ministrar. Y era exclusivo de Aarón y su descendencia, la tribu de Leví. Ahora, esta familia de la tribu de Leví, vemos que Dios les puso una forma de cómo tenían que vivir, cómo tenían que establecerse. Éxodo 28, 1 al 3, está hablando Dios a Moisés y dice: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón, y así lo consagre yo como ¿qué? Como mi sacerdote. Entonces la Biblia nos habla que solamente de la tribu de Leví eran las familias únicas para el sacerdocio. Había una gran cantidad de requisitos. Por ejemplo, los sacerdotes tenían que guardarse de los muertos o de tocar un muerto, tenían que consagrarse para el Señor incluso en los alimentos, físicamente tenían que limpiarse, lavarse antes de entrar a cualquier servicio, tenían que vestir ropas especiales. No tenemos el enfoque ahora de hablar acerca de la vestimenta de los sacerdotes y su significado, que es tan interesante, pero cada piedrecita que les ponían, cada parte de su vestidura era tan interesante y tan importante que nos enseña muchas verdades espirituales. Por ejemplo, tenían que traer vestiduras blancas, y las vestiduras les tenían que cubrir desde aquí, desde el cuello hasta los pies. Los sacerdotes no podían mostrar nada de su cuerpo más que la cara y las manos, ¿sí? Y Dios les dio indicaciones específicas que no se descubrieran, porque mostraba algo espiritualmente, nuestra inmundicia o nuestra debilidad más bien como humanos, nuestra imperfección. Y entonces esas vestiduras nos cubren. Por eso es que la Biblia habla en el Nuevo Testamento para nosotros que Dios nos viste de salvación. Hay un tema que yo di, lo puedes ver en internet también, acerca de vestidos de salvación. Él nos viste con manto de humildad, nos viste con manto de salvación, de pureza, de limpieza por el Espíritu Santo. Y los sacerdotes siempre tenían que tener esos vestidos que representaban la santidad de Dios. Lo interesante es que Cristo, como sumo sacerdote, tuvo que ser desvestido, desnudado, para presentarse en la cruz por tus pecados y mis pecados, porque Él viene de otro orden mayor. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví, y la pregunta es: ¿Jesús de qué tribu venía? De la tribu de Judá. Y si Jesús venía de la tribu de Judá, por eso les costó en el coco, tuvieron que luchar mucho los judíos, los escribas y fariseos que estudiaban las escrituras, para conocer que Jesús venía del orden de Melquisedec, un rey de Salem. ¿Quién era este rey de Salem? Vamos a ver en un momento. Primero vamos a ver Hebreos 8:6. Y aquí se refiere al sacerdocio de Jesucristo, que es mayor. Dice: el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, o sea, al de los sacerdotes de la tribu de Leví, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Jesús no vino de la tribu de Leví porque los descendientes de Aarón eran imperfectos como seres humanos. Y venir Jesús de esa tribu, Él tenía que haber hecho lo mismo que los sacerdotes: vestirse con vestiduras, cubrirse hasta el piso de ropas blancas, tener que purificarse y limpiarse para entrar al santuario. Pero entonces Jesús fue más allá, viene del cielo, es Dios perfecto, hecho hombre perfecto, que como sumo sacerdote se presenta para ofrecerse no solamente como sumo sacerdote, pero como cordero, y expiar los pecados de toda la humanidad. Y es por eso que Él viene del orden de Melquisedec. La pregunta es: ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Es el rey de Salem. Y interesantemente, en la Biblia tú vas a encontrar tres partes que hablan de este rey Melquisedec. Primeramente en Génesis,
después en Salmos y después en Hebreos. Y no hay otros pasajes que hablen de Melquisedec. Aparece de la nada. Génesis 14, 18 al 20 dice: Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Primeramente está apareciendo de la nada Melquisedec. No dice de qué orden viene ni de qué ascendencia viene. No dice nada la Biblia, porque representa, es un tipo o representa a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesucristo no tiene una ascendencia porque Él es el que existe para siempre. Ha existido, existe y existirá. Y Melquisedec tiene las tres funciones, los tres oficios que Jesús también tiene: de rey, de profeta y de ¿qué? Y de sacerdote. Bueno, vamos a ver el pasaje a mitad de la Biblia, y lo menciona David. Salmo 110:4 dice: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a Hebreos 5:6. Todo Hebreos, desde el capítulo 4 hasta el 7. Tú puedes llegar a casa y esta semana leer Hebreos y vas a notar el sacerdocio de Cristo. Hebreos 5:6 dice, y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10, y Dios le nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7:1 al 3, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni tiene fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. ¿Sí me estás entendiendo? El sacerdocio tenía que venir solamente de la tribu de Leví, pero Jesucristo rompe esa regla, dando a entender que Él viene de una orden mayor que los sacerdotes, y se toma a Melquisedec como referencia, que aparece de la nada a Abraham, y Abraham lo reconoce. Dice que cuando Abraham estaba liberando a Lot, su sobrino, y entonces se da cuenta que Lot está esclavo, va y lo libera y lo regresa a Sodoma. En Sodoma sale el rey de Sodoma para saludar a Abraham y le da las gracias porque le ha ayudado a vencer a estos enemigos, pero ahí es donde aparece Melquisedec. Ahora, ¿quién de ustedes se llama Melquisedec? ¿Hay alguien aquí que se llama Melquisedec? ¿No? Pónganle a sus hijos Melquisedec. Bueno, por lo menos por el significado. Mira lo que significa Melquisedec. La palabra Melqui, la primera palabra, significa mi rey. Así que si tu mujer te casas con jovencita, te casas con un muchacho que se llama Melqui, le decís: ¿qué onda, mi rey? Aquí está mi rey. Y la segunda palabra de Melqui, que es Sedec, significa justo. Juntas estas palabras, mi rey justo, ¿sí? Y hablando de Cristo, es el rey de justicia, ¿sí? Ahora, Melquisedec viene de una ciudad llamada Salem. ¿Sabes qué quiere decir Salem? Según los estudiosos dicen que Salem es una continuación de otro nombre, como Jerusalén. De ahí viene la palabra Jerusalén, la ciudad de paz. Por eso Jerusalén significa ciudad de paz. Entonces, hermanitas, jovencitas que se van a casar, búsquense a un Melqui. O ustedes que todavía tienen edad para tener hijos, tengan un varón y llámenle Melqui, ¿verdad? Quiero cerrar. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía los tres oficios, pero no en una sola persona.
excepto Melquisedec y en otros casos como Samuel, que fungía como rey y sacerdote. Pero en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios siempre tenía 3 personas, cada uno ejecutando uno de estos oficios. Es decir, siempre tenían un rey. El rey Saúl, el rey David, el rey, todos los reyes que existieron, un rey. Pero juntamente con el rey juzgaba también uno que era el profeta. Profeta Eliseo, profeta Elías, profeta, los profetas, ¿sí? Jeremías y todos los profetas, Isaías. Siempre gobernaba el rey y le acompañaba el profeta, y siempre había también el sumo sacerdote. El rey gobernaba, el profeta exhortaba al pueblo a volverse a Dios, y el sumo sacerdote ayudaba a la gente a acercarse a Dios a través de los sacrificios y las ofrendas. Déjame decirte algo: cuando Jesucristo, como sumo sacerdote perfecto, que no usó vestiduras o le quitaron las vestiduras para presentarse en la cruz desnudo, las películas nos muestran a Jesús con algo de ropa en las partes íntimas. Pero algunos piensan, y yo pienso lo mismo, de que Jesús lo colgaron desnudo como para vergüenza. Pero en realidad se estaba profetizando algo. Jesucristo, estando ahí en la cruz, está profetizando y está declarando, Jesucristo ahí en la cruz, que Él es perfecto, y como sumo sacerdote sin vestiduras, sino Él perfectamente santo, perfectamente puro, se presenta para ofrecerse como sacrificio por nosotros. Ahora Jesucristo asciende al cielo y está a la diestra del Padre, y es el sumo sacerdote para nosotros en el cielo, y es el único que intercede por nosotros. Dice Hebreos 4, 14 y 15: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, fíjate bien esto, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque ¿qué? Sin pecado. Jesús asciende al cielo como sumo sacerdote. Ahora envía al Espíritu Santo, y fíjate qué interesante: tú y yo, en alguna manera y en algún nivel, según Dios nos va dando, podemos ejercer esos 3 oficios como reyes, como profetas y como sacerdotes. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1:6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces somos reyes, no los reyes magos, tampoco somos reyes por apellido, aunque algunos de ustedes sí, pero somos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Por qué somos reyes? Porque tenemos autoridad. Dios nos dio la capacidad de atar y desatar. Dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Él nos dio autoridad para gobernar en el mundo espiritual, para tomar posesión de la tierra, para poder tomar posesión de nuestra familia, para declarar palabra de Dios sobre nuestra casa, para gobernar esta ciudad en el sentido espiritual. Dios nos dio esa capacidad. También Dios nos dio la capacidad de ser profetas. Quizás no tenemos el oficio de profeta todavía, aunque algunos sí lo tienen, como el hermano Roberto Evans, Roberto González y otros que tenemos cerca, que vienen y nos profetizan, que nos dan palabra de Dios. Es gente que tiene ese oficio de profeta, ¿sí? Porque va conjunto con otros dones. Pero todos sí podemos profetizar. ¿Te acuerdas en Hechos 2, cuando cayó el Espíritu Santo? Dice la Escritura en el versículo ya 17: en los postreros días, está predicando Pedro, y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Quiénes van a profetizar? Nuestros hijos. Se refiere al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. También dice: vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Jóvenes tienen que tener visiones. Y vuestros ancianos ¿qué? Soñarán sueños. Tú que eres abuelito, por eso sueñas, ¿verdad? Yo casi no sueño. Yo tengo visiones. Versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, ¿en qué somos profetas? Bueno, de que tenemos una palabra de Dios, una promesa, algo de la Biblia, algo que sentimos que viene en la Biblia, lo declaramos y entonces nos volvemos gente que profetiza. Todos debemos de profetizar.
Y si Dios quiere llamarnos al nivel y el oficio del profeta, pues que Dios haga su voluntad, porque nos hacen falta profetas en medio de nosotros. La profecía es importante dentro del pueblo porque nos lleva a la sanidad espiritual, nos lleva a la santidad y nos afirma en las promesas de Dios hacia futuro para que tengamos paz. ¿Están conmigo? Y por último, somos sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Ya no tenemos que ir a un sacerdote para que nos ayude a relacionarnos con Dios. Eso ya pasó, eso ya no está en el Nuevo Testamento. De hecho, tú puedes ver todo el Nuevo Testamento y ya no habla de que un sacerdote oficie algo, porque ahora todos somos reyes y sacerdotes y todos podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo y presentarnos delante de Dios. Y podemos tener comunión directa con Dios porque somos sacerdotes. Un sacerdote que hacía, ministraba a Dios y ministraba a la gente a su alrededor. Nosotros podemos ministrar a Dios cuando venimos a la reunión, cuando nos reunimos para cantar, para alabar, para adorar. Estamos ministrando a Dios, estamos preparando el ambiente espiritual y después podemos compartir entre nosotros la palabra y compartir con el mundo la salvación en Cristo, y de esa manera nos volvemos sacerdotes y no necesitamos las túnicas largas, ¿sí? Y lo digo con respeto. Así que el sacerdote que tenemos ahora es Cristo Jesús y está a la diestra del Padre. Y dice Romanos, el último versículo 8:34, Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Él es el que intercede por nosotros. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera terminar orando sobre esos dos aspectos: reconocer a Jesús como profeta, o con este oficio de profeta que nos puede ayudar en nuestra necesidad. Él sabe exactamente. Si tú me haces una pregunta, pastor, es que si usted supiera lo que yo estoy pasando, yo te digo una respuesta. Jesús, que tiene ese oficio de profeta, sabe exactamente lo que estás pasando. Y cuando tú lo reconoces como profeta, entonces tú dices: Señor, no estoy solo, porque la mentira más grande del diablo en nuestros pensamientos es que, es que yo estoy bien solo. Si tú supieras que nadie me ayuda, si tú supieras que nadie se da cuenta de mí ni de mi necesidad. Mentira del diablo, porque Jesús conoce tus pensamientos, conoce tus necesidades, sabe lo que te hace falta, Él lo sabe perfectamente. Y si le reconocemos con ese oficio de profeta, entonces le podemos decir: Señor, ayúdame a multiplicar los panes y los peces. También le podemos decir: Señor, tú conoces mis pensamientos. Y ahí es donde entramos en la santidad, porque decimos: Dios está en todo lugar y donde quiera que yo vaya y lo que yo piense, Él lo ve. Y eso me hace vivir en el temor de Dios. Y también vemos que Jesucristo es sacerdote. Y ya no hacemos las cosas para agradar a Dios, para que nos salve, sino hacemos las cosas para agradar a Dios porque Él ya nos salvó y su Espíritu en nosotros nos da la capacidad de hacer las cosas bien. Ahora nosotros, ahí en tu casa, ahí en tu lugar, mientras vas manejando, mientras estás haciendo el quehacer, mujer, o en el trabajo, joven, mientras estás en la escuela, vas rumbo a la escuela o regresas, estás haciendo tarea, ahí está Jesús. Él es el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, vivo. Entregó su vida, su cuerpo, perfectamente para salvarnos. Y ahora tenemos la salvación por este sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Estás conmigo? Vamos a dar gracias a Dios. Si tú estás hoy aquí reconociendo que hace falta algo en tu vida, que tienes que decirle a Dios: perdóname, hoy es un buen momento este es un buen tiempo para decirle: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Perdona todo lo que pienso mal de la gente, de mí mismo, de las cosas que suceden a mi alrededor. Yo pido perdón, Padre, por todo lo que estoy pensando mal, lo que he pensado mal. Perdóname. Perdóname, Señor, cuando he sido engañado por el enemigo, diciendo que nadie me ayuda, que nadie me apoya, porque tengo al profeta, tengo a Jesús con ese ministerio profético que me da palabra, que me da revelación, que me da ánimo, que me guía por un camino bueno, que endereza mis pasos, que me da palabra profética de que me va a ir bien porque estoy con Cristo, de que me libra de mis temores. Gracias, Señor, porque tú eres el sumo sacerdote. Ya no tengo que ganarme la salvación por obras.
Ya es por gracia. La obra maravillosa que hizo Jesucristo como sumo sacerdote, la tengo ahora, la salvación a través de Él. Él pagó el precio, Él derramó su sangre como cordero, y ahora ya no tengo que estar haciendo sacrificios u ofrendas para intentar cubrir mi pecado, sino que ahora acudo a la sangre de Cristo y digo: Jesucristo, límpiame de toda maldad, lávame de mis pecados, y Señor, yo creo que tú has hecho una obra perfecta y solamente la recibo por fe. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este tiempo. También Jesús, como profeta, ve tu necesidad y ve tu enfermedad, ve tu problema. Padre, yo declaro tu bendición sobre tus hijos. Yo declaro, Señor, que tu Espíritu Santo viene a nosotros con revelación, que viene tu Espíritu a nosotros, Señor, para ser sanados, para ser ministrados. Señor, que se levante un espíritu profético, que se levante un espíritu tuyo entre nosotros, que anime, que afirme, que fortalezca, que establezca tu reino. Señor, que tu reino venga, tu reino de paz a nuestro corazón, tu reino de sanidad a nuestra mente, tu palabra fresca, tu palabra, Señor, como agua de vida que llega al corazón, que sacia el alma, que establece nuestras vidas en un crecimiento real, genuino, verdadero, Señor, donde nos levantamos en tu nombre para vivir vidas agradables en este tiempo, en medio de nosotros, en esta sociedad tan carente, Señor, de ti, donde podamos ser influencia y podamos ser bendición, donde podamos llevar, Señor, la salvación y este regalo precioso en este fin de año, más que cosas materiales, llegar con la salvación a la vida de las personas, llegar con el amor de Dios y ver construir familias sanas, llenas de tu presencia. Cada uno de nosotros, Dios, delante de ti, delante del profeta, delante del rey, delante del sumo sacerdote Jesús.